Entonces, el tema central son los 3 bloques funcionales de Luria. Luria tuvo la oportunidad de ser el director de uno de los hospitales de Rusia en la época de la Revolución Bolchevique y la Primera Guerra Mundial. Entonces, le tocó como neurólogo examinar a muchísimos pacientes, se dice que arriba de 7,000, con heridas de bala o de esquirlas de granada en la cabeza. Y por aquellos tiempos los calibres eran muy bajos, eran calibres 22, 25 en las fusiles. Entonces, hacían unas trayectorias muy rectas y específicas en el cerebro. No como los de ahora, que te disparan una 45 en la cabeza y te la desbaratan. Entonces, con esa posibilidad de evaluar a muchos pacientes con daño cerebral y con manifestaciones conductuales, pues pudo establecer una correlación entre las zonas del cerebro y su actividad funcional. Y para eso ayudó mucho que aproximadamente en 1904 o 1905, un anatomista que se apellidaba Brodmann hizo el mapa de las zonas del cerebro, que son estos numeritos. Yo les recomiendo que se impriman uno de estos, lo peguen en su espejo y cada mañana cuando se peinan lo están viendo. Aunque no lo estudien, con el solo hecho de verlo, van registrándolo en su cerebrito. Si yo hubiera sido Brodmann, hubiera tomado la fácil y habría dicho 1, 2, 3, 4, de atrás para adelante o de adelante para atrás. Sería lo más fácil y lógico. Pero por alguna razón que ningún maestro me ha sabido explicar, pues se le ocurrió hacer zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 por ahí abajo. La 14, la 15 y la 16 están en el área media, así que no se ve. 17, 18, 19. Luego se brinca para aquí para la 20, luego aquí para la 21, luego para aquí para la 22. Yo creo que estaba borracho. O tenía la firme intención de hacerle la vida complicada a todos los estudiantes de anatomía del futuro. Entonces dijo, vamos a ponérsela de la manera más difícil de aprendérsela. Pero lo que descubrió Luria es que Brodmann hizo este mapa basándose en características celulares. La corteza cerebral tiene capas, 6 para ser exactos, pero no son igualitas en todas las partes del cerebro. Entonces lo que Brodmann descubrió es que en determinadas zonas predominaban células de una capa y en otras de otra, en otras eran casi idénticas todas las capas, en otras había capas faltantes, como por ejemplo la capa de las células piramidales, que son específicamente motoras, solo está en el lóbulo frontal, en los otros lóbulos cerebrales no está. Pero bueno, Luria descubrió que ese mapa que Brodmann había hecho por características celulares tenía características funcionales. Por ejemplo, si tú recibes información visual, la luz entra por tus ojos, tus conos y tus bastones, pasa por el nervio óptico y el quiasma hacia los núcleos del tálamo y del tálamo por unas fibras hasta el área 17, que se llama corteza calcarina, está aquí en el lóbulo occipital. Pero ahí la información llega descompuesta. Es decir, ustedes podrían ver una estructura semicilíndrica con algo claro arriba y algo oscuro, perdón, algo claro abajo y algo oscuro arriba, con una cosa redonda más oscura todavía encima y una cosa medio grisácea en la tapa. ¿Por qué? Porque solamente están recibiendo información en sus características más básicas. Horizontalidad, verticalidad, grosor, altura. Se le llaman zonas primarias. Cuando pasa la información al área 18, que serían zonas secundarias, ya ven algo más estructurado. Ustedes ya ven a una persona que tiene unos pantalones gris, claro, unos zapatos oscuros mal boleados, una camisa roja, cachetoncito y prieto, y usa lentes.
porque están identificando ya a través de un proceso de síntesis. Pero puede ser un humano cualquiera, no podrían todavía determinar quién es. Pero como ustedes ya me conocen, ya interactuamos todo este semestre, ya saben, gracias a su zona 19 en combinación con otras, que sería zona terciaria, que esto que está aquí no es una figura cilíndrica con algo claro y algo oscuro. No, es un Nápoles. Y si pasara Armando, sería un Armando, no sería un Nápoles. Porque están logrando hacer la diferenciación. Eso que descubrió Luria fue gracias a los pacientes, porque por ejemplo, si tenían una lesión bilateral en el área 17, se comportaban como si estuvieran ciegos. Tenían lo que se llama una ceguera cortical, porque la información, a pesar de que entraba por sus ojos, no tenía la zona del cerebro hacia donde llegar y ser procesada. Pero si la lesión era en la zona 18 o 19, lo que tenían era una agnosia, es decir, la imposibilidad de generar un reconocimiento por la información visual. Y entonces podrían confundirme fácilmente, no sé, con una bandera socialista, ¿no? El asta abajo y la bandera ondeando. Porque no tendrían esa capacidad de síntesis. O podrían tener lo que se llama prosopagnosia, que es la imposibilidad de reconocer las caras, que generalmente se da por una lesión en áreas terciarias de esa zona occipital. Entonces, el descubrimiento de Luria fue importante porque se dio cuenta de que la anatomía sí tenía relación con características funcionales. Pero fue más allá, reformuló el concepto de función. Es decir, podemos decir visión, pues entra la información por los ojos, llega a la corteza calcarina y ya podemos tener la estructura de una imagen. Ajá, es una función que podríamos llamar, pues, básica, pero si ponemos, por ejemplo, leer ya no es una función como lo podemos ver en la visión, ya implica más cosas, implica que para leer deberías asociar la letra, por ejemplo aquí, con un sonido, y para el sonido necesitamos el área temporal, pero además con un significado. Y para eso necesitamos otras áreas. Aquí en la unión entre lo temporal, lo parietal y lo occipital. Entonces, ¿cómo podemos decir que la función de leer está en una zona? Pues no, no lo está. Por eso Luria hizo ese concepto de unidades o bloques funcionales, que tienen que trabajar todos juntos para poder realizar una función compleja. ¿Qué sería lo primero que necesitarían ustedes para poder leer algo? Antes. Pues estar despiertos, ¿no? Si están dormidos no pueden leer nada. Y si están en coma o muertos, tampoco. Entonces necesitamos algunas estructuras muy básicas que nos permitan que esa información pueda llegar. Y eso es el primer bloque funcional, que estaría compuesto por el tallo cerebral y estructuras del diencéfalo, que ya revisamos. Luego tendrían efectivamente que tener posibilidad de ver, o si van a leer en braille, de tocar, y haber aprendido a leer. Si yo les escribo algo en otro idioma, pues probablemente lo podrán leer en español. Es decir, el sonido que harían las letras en español. Pero para darle una adecuada pronunciación tendría que haberlo aprendido o escuchado. Eso lo hace el segundo bloque funcional, que serían los lóbulos parietales, los lóbulos temporales y los lóbulos occipitales. Pero también necesitarían, pues, tener la intención de leer. Si no quieren leer, pues nomás no leen. Si no, piensen en el trabajo que les dejaron a inicio de semestre de leer un libro y hacer un ensayo. Lo empezaron a leer hace 2 o 3 días. Porque no tenían esa intencionalidad que está en el tercer bloque funcional. Pero además la lectura es un acto motriz. Cada que leemos, como aprendimos a leer en voz alta,
aunque leamos de manera silente, nuestros labios se mueven. Y si ya dominamos que nuestros labios no se muevan, nuestras zonas de actividad motriz, que serían la 4, la 6 y la 8, junto con las de lenguaje, que serían la 44 y la 45, se activan como si estuviéramos leyendo en voz alta, a pesar de estar leyendo de manera silente. Pero no solo se activan esas, también se activa la de la escucha. ¿Sí? ¿No les ha pasado, por ejemplo, que leen su libro favorito? No sé, Harry Potter o las 50 sombras de Grey, y a cada personaje le asignan una voz. ¿Sí? Es decir, no es como si estuvieran leyendo ustedes en voz alta, es como si estuvieran escuchando las voces de los personajes. Pues bueno, además de los bloques funcionales, pues la otra gran aportación de Luria fue el poder dividir algunas zonas de la corteza en, como ya les dije, en zonas primarias, secundarias y terciarias. Yo les recomendaría, tomen una foto de esto o luego se los subo al grupo para que lo descarguen, porque es la neta del planeta. Primer bloque funcional, segundo bloque funcional y tercer bloque funcional. El proyector no nos ayuda, pero aquí está en rojo, aquí está en verde y aquí está en azul. Tengo una... Soy daltónico. Y se supondría que aquí igual se siguen viendo esos colores, rojo, verde y azul. Entonces, el primer bloque funcional lo que hace es regular nuestras funciones más primitivas, que sería el estado de conciencia y el de inconsciencia, sueño y vigilia. Pero también lo que ya revisamos en las clases anteriores, sobrevivencia del individuo, sobrevivencia de la especie. Te da frío, tiemblas y te haces así. Te da calor y sudas, tus poros se abren, te refrescas, te da sed, tomas algún líquido para quitártelo. Café, en mi caso. Y ese motor de sobrevivencia del individuo es lo que nos activa. Generalmente lo conocemos en psicología como motivación intrínseca. Por ejemplo, tú puedes estar tranquilamente en el sofá de tu casa viendo tu serie favorita y no te vas a parar hasta que te dé hambre o ganas de ir al baño. Si no, mientras estés confortable, vas a estar ahí. Pero además te paras y le pones pausa, es decir, el primero se regula con el segundo, con el tercero, que le permite programar y regular las actividades. Pero también puede haber una motivación extrínseca. Por ejemplo, tú te estás cayendo de sueño en viernes por la noche porque te dejaron hacer muchísimos trabajos y te desvelaste haciéndolos y ya te vas a ir a dormir, y el vecino que no hace nada de su vida, de repente cuando tú ya te acomodaste y te tapaste con tu edredón, pone su música de banda a todo volumen. Pum, 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 pum. Entonces, te llega información por el segundo bloque funcional y el tercer bloque funcional te está diciendo, te paras y le bajas la luz a su switch o le mandas un mensajito a ver si te invita a su fiesta, o cierras bien tus ventanas y te pones tus tapones para el oído y te acomodas y ya te duermes. Entonces, la información del medio también nos puede afectar el primer bloque funcional, pero también nuestras propias intenciones. Digo, puede ser que sí estés bien cansado y a punto de dormirte, y antes de que el vecino ponga su música a todo volumen, a ti te llega el mensajito, oye, se te está poniendo bien bueno el brinco, ¿te vienes? Está aquí tu crush. E inmediatamente se te va el sueño. ¿Por qué? Porque está entonces participando el tercer bloque funcional con la intencionalidad y con la posibilidad de cambiar la actividad.
Entonces, el primer bloque funcional, sueño, vigilia, ritmos vitales, sobrevivencia del individuo. Segundo bloque funcional, obtiene, procesa y almacena la información. Es el que está más vinculado a nuestros sentidos. Ya lo veíamos hace un momento. El occipital recibe información visual. El parietal recibe información táctil, que ya vimos cuando vimos médula, que son por lo menos 4 tipos de información: presión, movimiento, dolor y temperatura. Pero además recibe información kinestésica, es decir, la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Si yo estoy parado así y me canso de este pie, pues automáticamente cambio al otro. Si camino, mi centro de gravedad se va movilizando junto conmigo. Pues bueno, toda esa información está en el parietal. Y en el temporal está sobre todo la audición. Pero también en la parte delantera del lóbulo temporal están nuestros sentidos químicos, gusto, olfato. ¿Han intentado alguna vez comer algo con la nariz tapada? No. O cuando tienen gripa, ¿les ha pasado que de repente la comida no les sabe igual? Sí, pues bueno, es porque no se están combinando los sentidos químicos del gusto y el olfato. Si te tapas el sentido del olfato, tu gusto se altera. Porque entonces solo depende de la lengua, y ya saben que la lengua solo detecta los sabores básicos: salado, dulce, agrio, amargo y sus combinaciones. Pero nuestro olfato ayuda para todo lo demás que conocemos como el sazón. Pero además de obtener y procesar, almacena. Y entonces en el lóbulo temporal también está la información de la memoria. En la parte baja y media del lóbulo temporal, a ver, que sería esta, generalmente se le conoce como hipocampo porque es entorrinal. Ahí se procesan nuestros recuerdos nuevos y se convierten en recuerdos a largo plazo. Entonces estamos almacenando información. Tenemos distintos tipos de memoria que los vamos a explorar un poco más cuando el equipo que le toca temporal exponga. Pero bueno, podemos decir a grandes rasgos que tenemos memoria a corto plazo. Por ejemplo, no podrían repetir exactamente todo lo que les he dicho, porque lo escucharon tantito, medio se acuerdan, hacen alguna anotación y ya se difuminan. Pero sí pasa a memoria a largo plazo la temática. Sí se acuerdan que estamos hablando de Luria, sí se acuerdan que es del cerebro, sí se acuerdan que yo soy Nápoles, sí se acuerdan que le van a dar like a mi video. Y entonces, en este otro esquema, podemos ver las zonas que describió Luria. Ya no los bloques funcionales, porque el bloque funcional número 1 no está dividido en zonas primarias, secundarias y terciarias, pero el 2 y el 3 sí. Ya les decía, en las zonas primarias se recibe información básica y fragmentada. Por ejemplo, la audición. Los componentes básicos de un sonido son volumen y tono, en esa escala como si la pusiéramos en coordenadas, o en la escala de X y Y. Entonces, es muy distinto, así les empiezo a hablar así bajito, y casi no me escuchan porque es un chicheo. O si les hablo fuerte y entonces elevo mi volumen de voz. La voz humana está aproximadamente entre 40 y 60 decibeles. Podemos subirla de 60, pero ya estaríamos gritando. Como cuando los maestros le dicen, ¡cállense! Se eleva hasta casi 80.
Sin embargo, no la podemos elevar tanto, es decir, han intentado hablar cuando está la licuadora ahí en su cocina, no se escucha bien, se distorsiona, porque la licuadora sí llega hasta 110 decibeles, igual que la aspiradora. A veces cuando están en un antro de esos de punchis, el volumen está rozando los 100 decibeles. La legislación mexicana permite hasta 95, me parece. Pero ya con ese volumen casi están gritando. Y salen del antro y siguen hablando en voz alta porque sus oídos quedaron sobreestimulados e irritados. O cuando se ponen los audífonos, si se tapan los oídos, perdemos la referencia de cómo estamos hablando y entonces se puede elevar el tono, el volumen. El tono tiene que ver con la gravedad o agudeza de la voz. Es decir, un tono grave tiene pocas vibraciones por segundo, un tono agudo tiene muchas. Ustedes piensen, Plácido Domingo, Chabelo y Cepillín. Igual nuestros oídos no están diseñados para escuchar cosas muy graves ni muy agudas. Lo que es subsónico o ultrasónico lo dejamos de escuchar. Y de hecho vamos perdiendo capacidad auditiva a medida que envejecemos. Nuestra mejor capacidad auditiva la tenemos más o menos entre los 10 y los 12 años. Después de los 12 ya perdimos algunos agudos, a los 30 ya perdimos otros y a mi edad ya me tienen que estar, no es cierto. Entonces, esa capacidad de oír tono y volumen está ubicada en las zonas primarias. Y entonces podemos diferenciar sonidos. Como por ejemplo, a ver, voy a tomar la libertad de quitar a tu mano. Si escuchamos esto, es diferente a si escuchamos esto. A pesar de que el sonido nos está provocando las mismas, acciones similares sobre una hoja. Eso se llaman sonidos naturales o sonidos de la naturaleza. Si es que je commence à parler en notre langue, probablement vous ne me comprenez pas. ¿Cierto? ¿Me escucharon? ¿Me entendieron? Bueno, quizás algunos sí, mi pronunciación no es muy buena, hablo quebecois, no francés. Pero lo hice para diferenciar, es decir, ustedes oyeron el sonido y saben que es un sonido del lenguaje, pero no lo entendieron porque no conocen ese idioma. Eso ya no está en las zonas primarias. En las zonas primarias estuvo que lo oyeron y que saben que era mi voz. Pero para poder comprenderlo, tendríamos que pasar a zonas de asociación secundarias y terciarias, que en el caso del lóbulo temporal están por aquí atrás. Entre la zona 37, 39 y 42. En el caso de Luria, al revisar a sus pacientes, se dio cuenta de que algunos que les extirpaban de manera bilateral o que tenían una lesión que afectaba las zonas primarias auditivas, quedaban con sordera cortical. Es decir, dejaban de escuchar. O con agnosia auditiva simple. No lograban diferenciar entre los sonidos de las cosas. Es decir, unas llaves, por ejemplo, suenan distinto a como sonaría una campanita, pero tienen algunas coincidencias, es decir, es un sonido agudo, suena metálico. Pues los pacientes con lesiones en esas zonas secundarias del lóbulo temporal tendrían alteración en el reconocimiento de esos sonidos. El proyector no ayuda, pero se supone que estos son rojos, las zonas primarias. Las zonas secundarias son un amarillo como amarillo mostaza.
y las zonas terciarias están en verde, pero aquí se ve como emborroneado. Pero bueno, cuando les pase la diapositiva lo tendrán completamente claro. Entonces, las áreas primarias reciben información fragmentada y básica. Las áreas secundarias la asocian y la sintetizan, y entonces ya pueden tener cierto nivel de reconocimiento. Y las áreas terciarias se les llama también áreas de solapamiento, así como si estuvieran encimadas, permiten combinar información de diversos tipos. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué cosa está más liso, el pizarrón o la pared? Seguramente contestarían que el pizarrón. Y eso es porque ustedes ya conocen la diferencia entre liso y rugoso. Ya la experimentaron, pero es información táctil. Pero a través de la información visual, ustedes pueden diferenciarla. Es más, podría decirles, ¿qué piensan que está más frío? ¿El pizarrón o esta cosa de aluminio que cubre el pizarrón de corcho? Seguramente dirán que la de aluminio, porque ya tuvieron esa experiencia. Pues bueno, esas zonas de solapamiento son estas zonas terciarias. Y pueden ayudarnos a hacer muchas combinaciones. Por ejemplo, si ustedes ven una flor aromática, como podría ser las rosas y los lilies, aunque esté lejos, desde que la ven, ustedes ya sienten que perciben su aroma. Y ya se pueden imaginar si los pétalos de la rosa son rugosos o lisos. Y si ya conocen la diferencia entre rosas de invernadero y rosas de campo, ya saben que las de invernadero las puedes agarrar por el tallo y no te pasa nada, y las de campo las agarras y ya te enterraste como 4 o 5 espinas. Pero además se puede desencadenar, es decir, si yo les digo ahorita que ya pasó la hora de la comida, que se imaginen que se organizaron para la kermés y que trajeron acá un recipiente con jícama, pepino, y que todo está cortadito, y que le echaron mucho limón y sal y chile del Tajín, así del que pica, y que agarraron su rebanadita y se la llevaron a la boca. Bueno, lo están escuchando, pero una gran parte de ustedes muy probablemente empezaron a salivar, hasta yo. Porque a partir de la información auditiva y lexical, porque estamos entendiendo el significado de pepino, jícama, chilito, limón, que no entendería alguien que no los conozca, se están combinando con nuestros sentidos químicos y entonces están evocando, gracias a nuestra experiencia de memoria, una reacción fisiológica. Entonces, toda esta combinación se logra gracias a las áreas terciarias. Y si nos pasamos hacia lo que es el tercer bloque funcional, es el evolutivamente más nuevo y en el desarrollo personal es el que tarda más en desarrollarse. En hombres hasta los 25, en mujeres como a los 21. Ya hablamos que las mujeres se desarrollan más durativamente diferencial que los hombres. Pues bueno, el área motora, que es el área 4, sería la zona primaria. Es la que ejecuta los movimientos. Cuando les toque poner el frontal y el parietal, vamos a ver un término que se llama el homúnculo de Penfield, que es que nuestro cuerpo está representado en cada zona de esta parte del cerebro, es decir, en la parte superior están nuestras extremidades inferiores, luego sigue el torso, los brazos, la mano y el dedo pulgar tienen una gran cantidad de neuronas que trabajan para ellas, luego sigue la cara y en este caso los labios son los que tienen mayor representación sensorial, motriz y sensorial también. Y termina con el esófago y la laringe. Y entonces, esta actividad motriz nos permite desarrollar todas nuestras actividades motrices aprendidas
y voluntarias, todo el movimiento dirigido que tenemos, como acercarme a mi termo y darle otro trago. Pero para que podamos hacer eso, no solo tiene que estar la parte que lo ejecuta. Hay, en lo que serían estas zonas secundarias, el área 6 y 8, que se llaman zonas premotoras. Estas se encargan de programar la actividad. Es decir, antes de ir hacia mi termo y agarrarlo y darle un trago, yo ya lo pensé. Y ya sé, sin ni siquiera tener conciencia de ello, que debo dar una cantidad suficiente de pasos, si no, me pego con la mesa. Y que debo estar controlado, es decir, a este termo le cabe medio litro. Más el peso del mismo termo, pues debe pesar como unos 650, 750 miligramos cuando está lleno. Pero ahorita que ya le queda menos de la mitad, ya no pesa eso. Si yo lo agarro con la misma fuerza de como si estuviera lleno, me voy a dar un termazo en la boca. Como en los experimentos que ya hemos hablado, de los que les dicen que tienen que cargar una caja muy pesada y que cuando la levantan y está ligera se les va casi así. Eso es porque el movimiento estaba preprogramado y tiene que recibir una retroalimentación, que eso lo haría a partir de la información del lóbulo parietal. Pero bueno, entonces las zonas secundarias programan nuestra actividad motriz. Y esto también lo descubrió Luria a partir de sus pacientes lesionados, porque había unos que no podían ejecutar el movimiento. Es decir, tenían parálisis derivada de lesión en el área primaria. Pero cuando se lesionaba el área secundaria no tenían parálisis, tenían apraxia. Es decir, no podían coordinar. Por ejemplo, una acción que realizamos todos los días, como abotonar una camisa, implica una gran coordinación, tanto de los dos hemisferios como de nuestra información propioceptiva, porque no tenemos que estar viendo. Cuando aprendimos, sí, prácticamente bajábamos la mirada para poder emparejarlos. Y seguramente de niños les quedaron disparejos los botones. Bueno, uno esperaría que de adultos no. Pues bueno, los pacientes de Luria no lograban establecer la correspondencia entre el ojal y el botón porque tenían una lesión en el área secundaria. Y a veces ni siquiera podían idear la relación que existía entre el botón y el ojal. Y bueno, hacia el área terciaria en el lóbulo frontal, que ya lo explicarán más a detalle en los que les toque exponer la próxima clase, está la parte más compleja de nuestro ser humano, que sería el razonamiento, el juicio lógico, el juicio moral, la posibilidad de planear a futuro y repensar el pasado. Es prácticamente lo que nos da chamba a los psicólogos. Así de que les entra angustia porque ya se va a acabar el semestre y no han acabado sus trabajos. Pues bueno, todavía les queda una semana y media. Pero la angustia es tan real, ya lo vimos, por la sobrevivencia del individuo, los estresores secundarios, que hasta la pueden somatizar, y les digo, por eso nos da chamba a nosotros. Pero nos permite realizar cuestiones de juicio, como ya las hemos platicado en otro momento. En Acapulco, por ejemplo, de repente ves a mujeres en traje de baño súper cortito, o hombres luciendo tanga del santo de Blue Demon, y de repente se les acaban las chelas y tienen que caminar al Oxxo, que está en la costera, y son pues como 30 metros de donde estaban en la playa a donde está el Oxxo, y se ponen su short y se echan su camisetota para caminar sobre la costera vestidos, y luego se regresan y de nuevo en la playa se lo quitan. ¿Saben por qué en 30 metros sí y en los otros 30 metros no? Pues porque tenemos un juicio moral que nos dice que en situaciones sociales tenemos que estar pertinentemente vestidos. Y los que no lo hacen es porque no tienen. No, desarrollar su juicio moral. Su juicio moral es distinto al de nosotros. El juicio moral es muy variable. O sea, ustedes piensen, la mayoría de los niños, hasta niños y niñas, hasta los 4 años pueden estar tranquilos, encueraditos, corriendo por la calle y por su casa. Pero en cuanto desarrollan la conciencia de su propio cuerpo y de lo que está bien
y lo que no está bien, pues entonces empiezan a preocuparse por estar bien vestidos. Pero imagínense un niño que nace en una familia de naturalistas, los que practican el desnudismo en todos los contextos. Hay hasta colonias de naturalistas o naturistas. Pues ese niño no va a crecer con ese mismo juicio moral que los que viven en una sociedad que no tiene esa perspectiva. Pues bueno, todo eso se desarrolla aquí en las áreas delanteras del lóbulo frontal. Pero también les permite razonar y controlar al otro motor de sobrevivencia del individuo, que estaría en el diencéfalo, para la gestión de las emociones. Insisto, es el que nos da chamba. O sea, ustedes se enojan con alguien, pues van a explotar hasta irse a golpes o a romper una relación o renunciar a su trabajo o darse de baja en la escuela porque el maestro los vio feo. Pues no, ¿por qué no lo hacen? Porque tienen a este gestor de emociones, que es nuestro lóbulo frontal, que nos permite evaluar la situación. O sea, no es lo mismo que un maestro te vea feo a que tu novio te pegue. ¿Sí? O sea, si tu novio te pega, lo tienes que hasta demandar y si es posible te defiendes. Lo acusas, lo evidencias. Pero ese gestor emocional muchas veces está desfasado. Por eso existe la ansiedad crónica. O sea, cualquier cosa que te pone en una situación de riesgo, entrecomillado, como los exámenes, como que está a punto de acabar la hora en que tienen que subir su tarea, como que no les ha mandado el WhatsApp desde hace media hora. Bueno, todos esos estresores secundarios, si no están bien gestionados, te pueden llevar a tener alguna patología emocional. ¿Cómo haces que gestiones? Lo enseñas. Lo más importante es que se entrena y se educa. Entonces, podemos desarrollar una de nuestras virtudes mayores, que es la paciencia, por ejemplo, que implica mucha gestión prefrontal. Pero bueno, eso lo veremos en la siguiente clase. Entonces, simplemente para redondear, hay 3 bloques funcionales. El primero para tono, vigilia y ritmos vitales. El segundo para obtener, procesar y almacenar la información. Y el tercero para regular, ejecutar y verificar la actividad. Y el segundo y el tercero están divididos en zonas primarias, secundarias y terciarias. Las primarias reciben información elemental y básica desestructurada, las secundarias la sintetizan y las terciarias las asocian. Y bueno, con eso hacemos un resumen general de lo que son los 3 bloques funcionales y las zonas corticales de Luria. Y tan tan.